Hola, buenos días, negrotas y negrotes del mundo mundial. Hoy voy a hablaros de dos novelas que los que ya me conocéis sabéis que no me canso nunca de recomendar, de dos autoras que gracias al último club de lectura al que he asistido, mm, me ha permitido relacionarlas. Esta vuelta a la lectura me ha permitido relacionar a las dos escritoras, a las dos novelas y a dos grandes personajes que en cada una de ellas se encuentra siendo muy similares. Son dos escritoras que son dos escritoras sensibles, que no sensibleras. Nos explican dos historias, no diría que maravillosas, porque son dos historias muy descarnadas, pero desde el punto de vista literario sí que son dos historias maravillosas que además si no habéis leído ya tardáis. No os quiero entretener más y deciros realmente quiénes son. Una de ellas es Victoria González Torralba, que en el año 2017 nos regaló esta grandísima novela, Llámame Méndez, un homenaje al inspector Méndez, del personaje creado por su padre, el escritor Francisco González Ledesma, que tiene un lugar de honor en mi biblioteca y es esta parte de aquí. Y la otra escritora es Pilar Romera. Pilar Romera, que también nos ha regalado esta gran novela, Als impostors, Los impostores, en una obra que no es que haya recuperado ningún personaje, no es como en el caso de Victoria, sino que nos ha presentado a otros personajes que una vez leída entran a formar parte ya de nuestro imaginario literario. Bueno, ¿por qué os quiero hablar de estas dos novelas y de estas dos escritoras? Primero por varias similitudes entre ellas a nivel personal. Creo que tienen aproximadamente la misma edad, no sé. En el caso de Victoria, la verdad es que esto se me está ocurriendo ahora. Nació en el año 66 y Pilar Romera nació en el 68. O sea, las experiencias que nos van a contar ellas dos son tan parecidas porque creo que ellas, que no sé si se conocen personalmente, son muy parecidas. Vuelvo a repetir, dos escritoras muy sensibles que no sensibleras. ¿Por qué os relaciono estas dos novelas? Primero por la ambientación. Las dos novelas están escritas y suceden en Barcelona. Las dos escritoras viven en Barcelona. Las dos escritoras nos van a llevar a ambientes de años similares, la posguerra, el año 45 en el caso de Victoria y el año 49 en el caso de Pilar. Tienen espacios comunes, la terrorífica y temida Vía Laietana, la comisaría de policía de Vía Laietana. Tienen personajes similares, de los cuales ahora os hablaré concretamente, pero algunos de ellos pues tienen similitudes, pues por ejemplo en su condición sexual que tienen que esconder por la época a los que son. Son dos novelas que no pretendían hablar de los grandes personajes que se comen la novela. Son dos personajes como los grandes secundarios de las películas, sobre todo las películas de cine negro. Las dos me llevan a esa Barcelona en blanco y negro. Pues las dos escriben dos personajes que, sin pretender
ser los protagonistas, se convierten en los protagonistas de las novelas para muchísimos de sus lectores. Os digo quiénes son estos dos personajes. Estos dos personajes son el comisario Castañeda, en el caso de Llámame Méndez, y el comisario Fuentes, en el caso de Als Impostors. Dos personajes que creo que difícilmente hayan podido convivir porque los dos son comisarios y dada la similitud de la época, no creo que ellos dos hayan podido vivir y trabajar juntos en Vía Laietana, pero ahí está la magia de la literatura, que nos permite hacer estas dos cosas. Las dos escritoras también nos describen dos hechos históricos importantísimos en el desarrollo de las novelas, en la configuración de los personajes y en la historia, que es, en el caso de Victoria y Llámame Méndez, nos explica que el comisario Castañeda es un excombatiente de la División Azul y a ello le permite describirnos parte de ese periplo de la vida de Castañeda y del carácter de Castañeda. Y en el caso de Fuentes es un personaje que todo y no estar conforme con el alzamiento nacional, sí que en su momento quiere volver a un cierto orden y le pasa un poco como le pasa a Unamuno, a Unamuno, que lo habréis podido ver en la última película que habla de su figura. Bueno, yo creo que ellas dos no son conscientes. Bueno, concretamente con Pilar lo he hablado, con Victoria no lo he hablado, pero con Pilar ella no es consciente de la similitud que tienen estos dos personajes. Ya os digo, dos personajes que se comen las novelas, que se comen al resto de personajes y que reclaman a gritos, pero a gritos, una continuación, porque son personajes que tienen muchísimas cosas que decir todavía. Me he permitido haceros esta similitud de cómo aparecen y cómo se despiden los personajes en esta novela. Os voy a leer cómo se presenta el comisario Castañeda en Llámame Méndez. Lo vemos muy pronto en Llámame Méndez. Aparece en la página 34 y se nos presenta así. Perdonad, quería deciros también que los dos personajes se presentan en Vía Laietana interrogando a un chaval, casi un adolescente. Imaginaros el terror de esos dos personajes. En el caso de Castañeda y Méndez. Chaval, ¿tú sabes con quién estás hablando? Estás hablando con el comisario Laureano Castañeda, es decir, con la mayor autoridad de este edificio, o lo que es lo mismo, de estas calles. Aprende a mostrar un poco de respeto si no quieres buscarte más problemas de los que ya tienes. ¿Y qué problemas tengo exactamente? ¿Siempre eres tan insolente? Si es así, créeme que te auguro un futuro muy negro. ¿Tienes idea de lo que es un comisario? Por lo que veo, es alguien que cuando habla manda y que además tiene un despacho con vistas. No sé si pretende ser gracioso o acabar de graverearme. Te advierto que estás más cerca de lo segundo que de lo primero. Castañeda se levantó y caminó hacia la ventana a la que acababa de aludir el chico. Desde allí se alcanzaba a ver una generosa perspectiva de la calle. No puede decirse que sea una mala definición. Así nos presenta Victoria González Terralba a Castañeda. Por su parte, Pilar Romera nos presenta a Fuentes un poco antes, en la página 16. En la página 16 nos presenta a Fuentes de esta forma.
os lo leeré en catalán porque el libro está en catalán. O sea, lo he leído en catalán. El comissari Fuentes, home rabassut, panxut i de bigoti abundós, cap gros, rodó i pelat, va fer una profunda pipada a l'Ideales alhora que aixecava les celles amb un gest a mig camí entre l'enyorament i el respecte. La veu profunda va sorgir alhora que expulsava el fum i l'accent fortament català, occidental, tan semblant al del poble, va sorprendre l'Albert, quasi tant com la incongruència entre aquell físic poc èpic y la autoridad serena que emanaba. Veis que se parecen mucho. ¿Cómo se despiden los dos personajes? También hay un momento épico en la despedida de los personajes. También los dos están al final, teniendo un papel muy relevante. En el caso de Castañeda, se nos despide de esta forma. Sus últimas acciones en las novelas son estas. Castañeda sacó un cigarrillo y lo incendió. El destello de la llama iluminó sus ojos oscuros. Méndez los vio agitarse como animales esquivos en un paisaje de dolor, cansancio y soledad. Intentó decir algo, pero un sonido gutural murió antes de llegar siquiera al paladar. Si alguna vez vuelvo a toparme con él, yo mismo le pegaré un tiro en la cabeza. ¿Me has entendido? Asintió con la cabeza. Aún no había logrado cerrar la boca. Tomó el sobre como si se tratara de un pájaro herido. Hasta la próxima, ladró Castañeda, mientras se levantaba y se alejaba veloz como un fantasma que se hubiera liberado de sus cadenas. Lo vio desvanecerse entre la gente, dejando una estela de humo y desencanto. Así nos despedimos de Castañeda. Y cómo nos despedimos de Fuentes, también en las últimas páginas, y en este caso casi al final. Casi al final de la última página. Y que os voy a leer para no destriparos el final. Y finalmente, quan Fuentes pensava que ja no hi havia res més a fer, més que acabar aquella cigarreta, Miquel va parlar. Tots dos hem complert la nostra part del tracte. D'aquí a 10 minuts jo marxaré per no tornar mai més. Ni jo sabré res de vostè ni vostè de mi, i així ha de ser. Per tant, el que li demano ara no pot ser més que un favor. Podria dir-me que ho farà i enganyar-me. Jo mai ho sabria, però crec que el començo a conèixer una mica i sé que si ho compromet, cumplirá la seva paraula. Como veis, dos personajes de aquellos que, como os decía, dejan huella, dejan mucha huella. Libros publicados en 2017 y 2019 bajo el paraguas de la editorial Planeta. Llámame Méndez, con el sello madre, por decirlo, Planeta, y als impostors con Destino y columna en catalán. Bueno, no sé si os habré convencido, si aún no las habéis leído, de que leáis estas dos grandísimas novelas. Dos novelas que te removerán, dos novelas que se te quedarán contigo durante muchísimo tiempo. Dos novelas que nos enseñan muchísimo, que nos enseñan cómo era aquella Barcelona oscura, gris, apesadumbrada, vencida, humillada. Bueno, no sé qué más deciros para convenceros de que son dos grandísimas novelas y que las tenéis que leer. Ah, sí, otra cosa más, otro espacio común entre las dos, el Mercat de Sant Antoni. Aquí, el Mercat de Sant Antoni dominical, que forma parte muy importante de la trama. Y aquí, el Mercat de Sant Antoni, donde vive la escritora Pilar Romera y donde nos describe y nos lleva al Bar Ramón. Un bar al que esperamos poder volver pronto
cuando se abra y se acabe esta maldita pesadilla de los confinamientos. Venga, os dejo, me ha quedado muy largo esto, me ha quedado muy largo, pero desde aquí lo que sí que me gustaría decir a las dos autoras es que o hacemos una mesa en algún festival hablando de estos dos personajes, o oye, quedamos un día a las 3 y si alguien se apunta, que nos lo diga y nos vamos al Bar Ramón a tomar unas cervezas, unas bravas o lo que sea y hablamos de estos dos personajes, de estas dos novelas, del mundo y de todo lo que está por venir. Venga, hasta pronto amigos. Tened mucho cuidado ahí fuera.